Biblias en San Juan capítulo 3 y vamos a leer versículos 31 al 36. Dice así la palabra de Dios, San Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta aquí nomás, hermanos. Este capítulo 3 nos lleva desde la charla inicial de Jesús con Nicodemo a ese, podemos decir, monólogo de Juan, donde describe la obra de Cristo de salvación en quizás el versículo más conocido de toda la Biblia, San Juan 3:16. Luego recordamos que vuelve el relato hacia el evento del ministerio de Jesús, pero también de Juan el Bautista, cómo predicaban, anunciaban la palabra y las personas venían a ellos para el bautismo, obviamente manifestando el arrepentimiento de sus pecados. ¿Recuerdan ustedes que algunas personas se acercaron allí a hablar con Juan el Bautista, como relata versículo 26 en adelante, y le dijeron: Rabí, aquel de quien diste testimonio está del otro lado del río, bautiza, y todos vienen a él. Es decir, todas las personas, no era que todos y cada uno, pero una gran multitud iba a seguir a Jesús, y obviamente el ministerio de Juan el Bautista iba bajando su énfasis, su intensidad, porque ya se acercaba el fin o el cumplimiento de su ministerio de predicación. Luego Juan iba a ser encarcelado y entonces obviamente no iba a poder continuar su servicio. Entonces leemos allí que la respuesta de Juan, versículo 28 en adelante, fue con esta ilustración de el esposo, la esposa y el amigo del esposo. Y Juan deja en claro diciendo: yo soy el amigo del esposo. Si estamos aquí en esta ceremonia, por decirlo así, los ojos tienen que estar sobre él. Y las personas van a ir a Cristo, porque es él. Yo soy el amigo, yo oigo su voz y me gozo, me alegro. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Un gran ejemplo de humildad de Juan el Bautista, de aceptación del llamado que Dios tenía para su propia vida, y dejando en claro de que Jesús es el Salvador, de que se trata de Él, no de nosotros. Dijimos eso, Él es el que importa, no nosotros. Juan lo tenía en claro. Y ahora sigue, aunque en las Biblias aparece un título allí que generalmente divide, debemos tener ese entendimiento de que sigue Juan el Bautista hablando y sigue siendo su testimonio. Y es él el que dice: el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces tenemos que preguntarnos, si queremos estudiar este pasaje de la Escritura, ¿a quién se refiere con el que viene de arriba? Bueno, no es tan difícil entenderlo.
Está hablando de Jesús. Aquí hay dos personas que están claramente descritas. Uno es el que viene de arriba, otro es el terrenal. Otro es una referencia a él mismo, a Juan. El que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Juan está diciendo, yo soy un hombre más. El que viene de arriba es celestial. Y esto es solo algo que puede ser atribuido a Jesucristo. Él es el que viene de arriba. Nosotros somos seres terrenales, no venimos de arriba. Por eso luego se hace esta diferenciación entre cosas terrenales habla, y no lo dice, pero está casi que implícito en el texto, el que viene de arriba habla ¿qué cosas? Cosas celestiales. El que es de la tierra habla cosas terrenales. Ahora, obviamente Juan el Bautista hablaba el mensaje de Dios. Yo soy la voz del que habla en el desierto, ¿verdad? Él hablaba mensaje también espiritual, un mensaje celestial. Pero Juan quiere dejar en claro que era un hombre, que él no era el Mesías, que él no era el Cristo. Él ya había dicho antes, confesó que no era el Cristo. Era un profeta, sí, tenía un mensaje que compartir. Y era un mensaje muy importante, pero él es terrenal. Por eso Jesús está sobre todos. Que no quede ninguna duda a sus discípulos, no hay ninguna competencia entre el ministerio de Juan el Bautista y en Jesús. Él iba a menguar, Jesús iba a crecer, pero entiendan esto, Jesús es celestial. Él viene de arriba, Él viene para salvar, Él es el que quita el pecado del mundo. Y esa diferencia se debe hacer con cualquier otro hombre. Jesús fue hombre, pero Él es Dios también. Entonces, cuando hablamos de Jesús, debemos entender cuál es su posición. Él está sobre todos. Él está sobre todos. Y si entendemos que Él está sobre todos, nosotros vamos a darnos cuenta de que es tan importante que ante Cristo seamos humildes. Y esto es lo que Juan podía enseñar con su propia vida. Qué humildad que había en él, reconociendo que Cristo debía crecer y él menguar. Este es el corazón del Evangelio que nos enseña a morir a nosotros mismos y a que Cristo sea manifestado en nosotros. Un verdadero creyente es aquel que quiere morir a sí mismo para que Cristo sea manifestado más y más. ¿Se ha puesto a pensar usted qué es la vida de un creyente? ¿Cómo sería la vida de un creyente perfecta? ¿Cómo podría un creyente, si en alguna manera fuera posible, porque no es posible en este mundo, ¿verdad? Hasta que estemos glorificados, pero si un creyente pudiera vivir una vida perfecta, ¿sabe qué vida viviría? La vida de Jesús. Por eso nosotros debemos querer que Jesús crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Cuando más útiles somos para Cristo no es cuando somos más nosotros, es cuando Cristo es más manifestado en nosotros. Juan era un hombre que también tuvo sus debilidades y quedó asentado en la Escritura. Estando preso, él mandó a preguntar por sus discípulos a Jesús si era él o esperaremos a otro. Pero ¿cómo, Juan? ¿No dijiste tú, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, ahí pasó, parece ser, un momento de debilidad en la vida o de quizás una comprensión no completa del panorama de la obra del Mesías, porque los judíos esperaban un Mesías que venía a reinar. Entonces, quizás Juan no entendía cómo era que a través de los padecimientos del Juan encarcelado y tanta gente oponiéndose a Jesús, ¿cómo es que todas estas piezas van a calzar en este rompecabezas y este va a ser el Mesías triunfante? Bueno, sabemos por cómo siguió la historia, no solo Juan sufrió, el mismo Mesías fue a la muerte. No estableció su reino en ese momento porque era necesario ganar nuestra salvación, por eso tuvo que ir a la cruz. Pero allí quedó demostrado también de que él necesitaba un Salvador
y el consuelo y la guía y la dirección. Vamos a Mateo capítulo 11 para que lo podamos ver. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 12 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles son estas cosas? Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, uno puede decir, pareciera ser que Jesús está siendo bastante fuerte con Juan. Le está dando el testimonio, las evidencias de las señales de que es el Mesías, el enviado. Lo que la profecía decía se está cumpliendo. Juan va a ser feliz si no haya tropiezo, y cualquier persona va a ser feliz si no haya tropiezo en Cristo, si cree el mensaje de quién es Cristo. Pero luego vienen unas palabras de elogio de Juan maravillosas. Mientras ellos se iban, versículo 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras blancas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien se escribió: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y cuando Jesús dice entre los que nacen de mujer, Jesús también nació de mujer, ¿verdad? Pero es una clara descripción de los seres humanos, como nosotros, como Juan el Bautista. No ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. Un elogio de parte de Jesús para Juan el Bautista. ¿En qué sentido Juan el Bautista fue el mayor de los profetas? Bueno, ahí podemos hablar de varias cosas. Quizás el que tuvo una misión tan maravillosa de preparar el camino para el Señor, de ver al Señor, el cumplimiento. Todos los otros profetas hablaron de lo que se iba a cumplir. Solo él pudo verlo. Y él fue un hombre sumamente humilde, pero era terrenal. Hablaba el mensaje de Dios en un plano terrenal. Era igual que usted y que yo, tenía debilidades, tenía pecados, necesitó un Salvador, igual que usted y que yo. En cambio, Jesús es el que viene de arriba y es sobre todos, sobre todos. Por eso Él habla cosas celestiales. Esta idea de que es sobre todos es una clara manifestación de su deidad. Dios está sobre todos. Dice que Él todas las cosas las puso bajo los pies de Cristo. La idea de que alguien había descendido del cielo era algo para los judíos, algo blasfemo. Acompáñenme al capítulo 6, versículo 41 y 42. Vamos a verlo más adelante, pero Juan 6, 41. Murmuraban de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Esto es una ofensa. Un hombre diciendo que es el pan que desciende del cielo. El pan que descendía del cielo era el maná, que mantuvo con vida a los hebreos durante mucho tiempo en el desierto. Dice: yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre
y madre nosotros conocemos como, pues, dice, del cielo he descendido. Por esas cosas ellos querían matar a Jesús. Versículo 43. No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Los manda a estudiar los profetas. Lean las Escrituras, vean lo que las Escrituras dicen de mí. Una clara evidencia de su deidad. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Jesús es el que descendió del cielo. El que creó cielos y tierra, es creador, es eterno. Leímos al inicio del estudio de Juan. Se hizo hombre, descendió del cielo y nos da vida. Evidencia de su deidad. Versículo 32, volvamos al capítulo 3. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Entonces ahora que sabemos y que entendemos que Jesús descendió del cielo, dice que lo que vio y oyó, ¿quién? Jesús, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Vean qué particular, que la lección de escuela dominical de hoy fue el testimonio, ¿verdad? Y esto no estaba planeado, pero llegamos a estos versículos donde el tema central en estos versículos es el testimonio. Pero en este caso es el testimonio de Jesús. Jesús está testificando de lo que vio y oyó. Entonces claramente nos da a entender de que Él viene de arriba. Jesús da a conocer a Dios. Jesús revela la verdad. Y todo lo que usted y yo necesitamos para estar en paz con Dios, para nuestra salvación, para nuestra esperanza de vida eterna, es porque Jesús vino a este mundo para darnos a conocer a Dios y para consumar la obra de salvación. Ya hemos leído versículos que hablaban de esto. ¿Recuerdan? 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Hay algo que es único en Jesucristo. Comparte Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la esencia divina. Un solo Dios en tres personas. Pero el Padre envía al Hijo y el Hijo nos da a conocer al Padre. Capítulo 3, versículo 11. De cierto os digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cuando le habla a Nicodemo, Jesús puede hablar de Dios el Padre con total autoridad porque Él vio al Padre. Y cuando hablamos de estas cosas ya lo hemos explicado antes, hermanos. Dios en esencia es espíritu. Pero ¿qué nos está transmitiendo la palabra? Que nadie puede conocer mejor a Dios, Padre, que Jesús conoce al Padre. Por eso, si usted quiere conocer a Dios, necesita a Jesús, que es el mediador. En el capítulo 8 de Juan también lo quieren volver a matar a Jesús. ¿Por qué lo querían matar? Porque daba testimonio de que había venido de Dios. Capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Él oyó la verdad directamente de Dios. Ahora alguien puede decir, ven, Jesús no es Dios. Ah, ¿no es Dios Jesús? ¿Y quién dijo yo soy la verdad?
Entonces tenemos que entender que entre el Padre y el Hijo es revelado a nosotros funciones distintas, pero en la esencia de un mismo Dios. Por eso es el Padre el que envía al Hijo y nunca al revés. El Hijo no envía al Padre. Por eso es el Hijo el que obedece al Padre y no al revés. El Padre no obedece al Hijo. Pero eso no significa que el Padre es mayor, porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús da testimonio del Padre. Y por medio de Jesús conocemos al Padre. Y esto es útil también para los creyentes. Porque Jesús les habla a los discípulos, acompáñenme al capítulo 15, versículo 15. A los discípulos. Y les dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Quiere decir que Jesús es necesario para los creyentes, no solo en la salvación, sino también para que conozcamos más de Dios. El ministerio de Jesús no era solamente salvífico, es mediador en nuestra santificación, en nuestro conocimiento de Dios. Todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Y si volvemos al texto original de Juan, en el capítulo 3, donde estábamos, escuchamos esta expresión que suena un tanto rara, porque dice, nadie recibe mi testimonio. Obviamente está allí generalizando Juan, diciendo, nadie recibe su testimonio. Nadie de entre los judíos, nadie de entre los religiosos. Sin embargo, había muchas personas que sí recibían el testimonio. Y esto queda claro de que no hay contradicción, porque en el versículo siguiente dice, el que recibe su testimonio, quiere decir que sí hay personas que reciben su testimonio. ¿El testimonio de quién? El testimonio de Jesús. ¿El testimonio de qué? De que Él es enviado de Dios. ¿El testimonio de qué? De que Jesús nos dice la verdad de Dios. El testimonio de que Jesús es la verdad de Dios. El testimonio de que Jesús es Dios. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Otra vez volvemos al testimonio, hermanos. Es el testimonio de Jesús, pero el que recibe el testimonio está atestiguando. ¿Y qué está atestiguando? Lo que Jesús dice es verdad, lo que Dios dice es verdad. ¿Por qué dice lo que Dios dice es verdad? ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Que se oyó una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo Dios es veraz. Si usted reconoce que Jesús da testimonio del Padre y que Jesús dice verdad del Padre, si Jesús dice yo soy la verdad, ¿qué está diciendo? Que Jesús es Dios. Si Jesús dice que Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido y usted se ve a sí mismo perdido en sus pecados, ¿qué está haciendo? Está dando testimonio de que Jesús dice la verdad de usted y de que usted necesita un Salvador porque está perdido y de que Jesús es ese Salvador. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Dios es veraz. Veámoslo a la inversa. El que no recibe el testimonio, el que no le cree a Jesús quién es, tampoco le está creyendo a Dios lo que Dios dijo de Jesús. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Wow. El testimonio que ha dado Jesucristo
del Padre, el testimonio que Jesús da de sí mismo. Si usted lo cree, ese testimonio está en sí mismo. ¿Por qué? Porque también le transforma a usted. Pero vea cómo sigue. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. En otras palabras, si usted no le cree a Dios, usted está diciendo: Dios es un mentiroso. Porque no le está creyendo. Y si Dios es verdadero y Dios dice la verdad y usted no le cree, ¿por qué no le cree? ¿Está desconfiando de Dios? La incredulidad, hay desconfianza. Y si no hubiera desconfianza y usted cree que efectivamente le está diciendo la verdad, cree. Hay fe. Qué terrible ser acusado en el día de juicio y que Dios le diga: me trataste de mentiroso. Esa es una gran ofensa, ¿verdad? Usted lo acusa a alguien de mentiroso cuando no mintió y la persona se siente: yo mentirte, yo te dije la verdad. Me trataste de mentiroso, pero que te lo diga Dios. ¿Dijiste que soy un mentiroso? ¿Rechazaste a quien yo envié para salvarte, para limpiar tus pecados? Hermanos, la aceptación del testimonio de Jesús inevitablemente implica una obra de gracia. Los predicadores podemos exponer el mensaje y persuadir, como hacía el apóstol Pablo, por poco o por mucho, sea que se convenza de que Jesús es verdad y que le quiere salvar y que quiere limpiar sus pecados. Pero yo no puedo llegar a su corazón. Jesús, Dios, el Espíritu Santo va a tocar su corazón y le va a hacer creer que es verdad. Y usted no se va a convencer, Él le va a convencer. Y usted va a poder decir: sí, es verdad, creo, Señor, limpia mis pecados, sálvame, estoy perdido. Me voy al infierno, no hay esperanza si no es en ti. Creer es aceptar este testimonio. En un juicio el testimonio es importante, ¿verdad? Puede haber testigos falsos. A Jesús lo entregaron testigos falsos. Por eso es tan importante que un testimonio sea verdadero. Por eso dice: se juzgará toda cosa por boca de 2 o 3 testigos. Por eso el mandamiento dice que debemos hablar la verdad. No dirás falso testimonio. Cuando alguien no está creyendo en Cristo, está dando un falso testimonio de Dios. Cuando alguien no se ve a sí mismo pecador o pecadora, está dando un falso testimonio de la realidad que hay en su corazón. Cuando alguien dice: sí, yo soy bueno, yo no soy tan malo como aquel, como aquella. Usted está en mentira, está en tinieblas y está mintiendo con lo que dice y con lo que cree y sigue en ese rumbo de mentira, la condenación, y no ve la verdad de Dios, no ve la luz del Evangelio, no ve a Cristo que le llama a venir al arrepentimiento, a la fe, a la salvación, y está rechazando al Salvador. Por eso creer en el testimonio de Dios implica un milagro de la gracia de Dios. La salvación no es una obra humana, es un milagro. Solo Dios puede convencerte de estas cosas espirituales. Solo Dios puede darte arrepentimiento y fe. Vean lo que dice el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y vamos a explicar esto porque puede generar alguna confusión. Los profetas, los enviados de Dios, hablaron las palabras de Dios. Hablaron el mensaje de Dios. Pero solo uno habló las palabras de Dios absolutamente,
y nunca habló ninguna otra cosa que las palabras de Dios. Solo uno es sin pecado. Solo uno da el testimonio perfecto y completo y absoluto de Dios. Esa correlación perfecta entre Dios y Jesús, entre los que hablan, no hay ninguna separación. Los profetas tuvieron en alguna medida la manifestación del Espíritu de Dios y su poder actuando, pero solo uno recibió el poder de Dios, de su Santo Espíritu, sin medida, de forma completa, absoluta. Y esto estaba claramente profetizado. Acompáñame al libro de Isaías, el profeta Isaías. Isaías 11:2 dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que fue claramente evidente en Cristo. Es sí, cierto, en los profetas, en momentos especiales donde hicieron obras, se vio grandemente el Espíritu de Dios actuando. Pero también vimos en los profetas su momento de debilidad, su momento de falta de dependencia en Dios, su momento de fragilidad. En la vida de todos los santos se ven sus flaquezas. El rey David cayó en adulterio. Otros tuvieron otros pecados. Pedro negó al Señor. Pero en Cristo reposó el Espíritu de Jehová y se manifestó completamente en él. Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En otras palabras, era lo que el Señor le decía en el testimonio a Juan. Estas son las evidencias. ¿Qué pasa con los ciegos, los cojos, los muertos? El Espíritu de Dios está sobre mí sin medida. Que Juan podía confiar, creer en el enviado de Dios y que no era necesario nadie más. Él era el Mesías, el Salvador. Y lo que vemos también aquí en este texto del capítulo 3 es que se describe una relación entre el Padre y el Hijo maravillosa. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, como yo dije, es el Padre que envía al Hijo y que habla estas palabras que los discípulos le dijeron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De ahí la necesidad de creer y depender en la gracia de Dios para poder conocer a Dios. Acompáñeme a Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Versículo 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Usted quiere conocer al Padre? Tiene que ir por medio del Hijo. Y tiene que ampararse en la gracia de Dios, de que Dios quiera revelarle a usted el Padre, porque no es por sus fuerzas, no es por sus méritos, no es por mucho que usted clame, ni por mucho que lea, es la gracia de Dios que va a revelarle claramente quién es Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hace en el Evangelio. Por eso Jesucristo tiene esta máxima autoridad. Solo Él dice: todas las cosas las ha entregado en su mano. Y esa relación entre el Padre y el Hijo es una relación de la cual nosotros podemos aprender mucho, hermanos. Es una relación de amor. Quisiera que veamos varios textos, salen todos de aquí del Evangelio de Juan.
capítulo 5, versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. Capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué dice? Me ama el Padre. Antes leímos el Padre ama al Hijo, ahora leemos me ama el Padre. Capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Vean, ¿quién puede amar como el Padre? Que es Dios. Si Dios, ¿verdad? ¿Quién puede amar como el Padre? Si no Dios. El Hijo me ha amado. Así yo os he amado. Capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, dice Jesús en la oración, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Oh, hermanos, el Padre nos ama a nosotros como ama al Hijo. ¿Saben por qué? Porque nosotros que somos pecadores con tanta corrupción en nuestro corazón, haciendo tantas maldades y quebrantando los mandamientos del Señor, cuando vamos en arrepentimientos y en fe, estamos en Cristo. Y Dios nos ama en Cristo porque es en Cristo que somos aceptos. Él es el amado. Versículo 24, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiere decir, hermanos, que nosotros aprendemos de este texto, de esta relación tan cercana que hay entre el Padre y el Hijo, mostrando Dios ese amor perfecto, es el amor de Dios, el amor ágape, entre el Padre y el Hijo, pero nosotros somos partícipes de ese amor, porque estamos en Cristo, por la fe, porque nuestros pecados han sido lavados en su sangre, porque podemos descansar de que tenemos en Él esperanza. Y eso es clave para ver este versículo final, el versículo 36, Juan 3:36, porque aquí queda como la conclusión del capítulo. Y la división, una vez más, que vuelve a ser Juan, entre blanco y negro, entre salvación y condenación, entre vida eterna y ira de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el día del juicio la humanidad entera estará separada en dos grupos. Y esta separación se manifiesta hoy en día también entre aquellos que escuchan el testimonio de la palabra de Dios, por el testimonio de Jesús, que vio al Padre y habla lo que el Padre habla y se da a conocer a nosotros. Y entonces nos dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cree usted en Él como el Salvador? ¿Cree usted en Él como el que Dios envió para limpiar sus pecados?
¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha arrepentido de su maldad? Aquel que no se arrepiente está rehusando creer en el Hijo. Está haciendo a Dios mentiroso. Está rechazando al Salvador. Y es muy triste, pero tengo que decírselo, porque es la verdad de la palabra. Su destino es la condenación, es la ira de Dios. Es esta ira santa que es necesaria que sea desplegada en este mundo, porque como Dios es un Dios justo, es necesario que el pecado sea castigado. Y hay solo dos formas de que el pecado sea castigado. O es castigado en usted, en la condenación, en la eternidad, sobre usted derramada la ira de Dios, o usted por medio de la fe cree en el Señor Jesucristo y ese pecado ya fue castigado en Cristo y usted recibe la salvación. ¿Dónde ha de pasar la eternidad? Plantéese sobre este testimonio que es presentado en la Escritura y reflexione sobre su destino eterno. Quiera Dios que toque los corazones aquí para que nadie se vaya de este lugar sin la esperanza que solamente puede hallar en Cristo Jesús. ¿Está usted consciente de la necesidad que tiene de un Salvador? Venga a Él en fe. Pídele que le salve. Clame por el perdón de sus pecados y confíe que la palabra de Dios es verdad y que usted tendrá vida eterna por Cristo Jesús. Oremos.